Hola a todos y todas, ¿cómo están? En este video lo que vamos a ver son las operaciones básicas de los números naturales y sus propiedades. La primera operación que vamos a ver es la suma. Y una de las propiedades que se cumple para la suma es si nosotros queremos sumar un número A con un número B, el resultado va a ser lo mismo que si resolvemos el número B más el número A. Veamos un ejemplo. Nosotros queremos resolver 5 más 3, ya sabemos que nos da 8. Entonces, la propiedad conmutativa nos dice que 5 más 3 es lo mismo que resolver 3 más 5. Podemos ver que el resultado es el mismo, de cualquiera de las dos maneras que lo resolvamos. Otra propiedad que se cumple para la suma es la propiedad asociativa. Si nosotros queremos resolver un número A más un número B más un número C, podemos resolverlo de dos maneras diferentes. Podemos asociar, en primer lugar, el número A con el número B y lo asociamos colocándolos entre paréntesis, o podemos asociar, por otro lado, el número B con el número C y colocar esos dos números entre paréntesis. Veamos un ejemplo. Queremos resolver 3 más 7 más 8. Aplicando la propiedad asociativa en el 3 y en el 7, podríamos indicarlos entre paréntesis. Pero si aplicamos la propiedad asociativa en el 7 y en el 8, indicamos estos dos números entre paréntesis. De la primera manera que asociamos, el 3 más el 7 da como resultado 10. Si le sumamos 8 nos da 18. De la segunda manera, tenemos el 3 más el 7 más el 8 nos da 15 y por último 3 más 15 también nos da 18. Acá se puede ver que de cualquiera de las dos maneras que nosotros asociemos los sumandos en una suma, el resultado va a ser el mismo. Estas dos propiedades se cumplen para la suma, pero vamos a ver que no se cumplen para la resta. Pensemos, la propiedad conmutativa, en el caso de la suma, era lo mismo hacer 3 más 5 que 5 más 3. Bueno, en el caso de la resta, no es lo mismo hacer A menos B que B menos A. Veamos un ejemplo. 5 menos 3 nos da 2. Y por otro lado, 3 menos 5 no se puede resolver. Al número 3 no le podemos sacar 5. Por lo tanto, se puede ver que no es lo mismo hacer 5 menos 3 que 3 menos 5. La propiedad conmutativa no se cumple para la resta. Ocurre algo similar con la propiedad asociativa. Si nosotros queremos resolver A menos B menos C, no podemos asociar A menos B y luego restarle C, o asociar B menos C y a ese resultado restarle A. Veamos el siguiente ejemplo. Queremos resolver 12 menos 7 menos 3. Podríamos asociar el 12 con el 7 por un lado y por otro lado el 7 con el 3. En el primer caso, 12 menos 7 nos da 5, si le restamos 3 nos da 2. Y en el segundo caso, 7 menos 3 nos da 4 y si a 12 le restamos 4 nos da 8. Entonces se puede ver muy bien que la propiedad asociativa tampoco se cumple para la resta. No podemos asociar los elementos de una resta. Los resultados no van a ser los mismos. La siguiente operación que vamos a ver es la multiplicación. En este caso la propiedad conmutativa sí se cumple. Si nosotros queremos resolver A por B, el resultado es lo mismo que si resolvemos B por A. Veamos el siguiente ejemplo. 5 por 3 nos da 15 y 3 por 5 también nos da 15. Por otro lado, la propiedad asociativa también se cumple para la multiplicación. Si queremos resolver A por B por C, podríamos asociar A por B y luego multiplicarlo por C, o asociar B por C y luego multiplicarlo por A. Veamos el siguiente ejemplo. Queremos resolver 2 por 5 por 3. Podríamos asociar el 2 con el 5 o el 5 con el 3. En el primer caso, 2 por 5 nos da 10 y si lo multiplicamos por 3 nos da 30. Y en el segundo caso, 5 por 3 nos da 15 y si lo multiplicamos por 2 también nos da 30. Entonces se puede ver que la propiedad asociativa también se cumple para la multiplicación. La siguiente propiedad que vamos a ver para la multiplicación es la propiedad distributiva. La propiedad distributiva se cumple con respecto a la suma de la siguiente manera. Queremos multiplicar un número A por el resultado de B más C. Esta propiedad nos dice que se puede resolver de la siguiente manera.
Primero podríamos multiplicar A por B y colocar el resultado y sumarle el resultado de A por C. Veamos el siguiente ejemplo. Queremos multiplicar 2 por el resultado de 3 más 5. Entonces esta propiedad nos indica que primero podríamos resolver 2 por 3 y por último 2 por 5. En el primer caso 2 por 3 nos da 6 y en el segundo caso 2 por 5 nos da 10. Este resultado es igual a 16. Si nosotros resolvemos esta operación sin aplicar la propiedad distributiva, lo que deberíamos hacer es primero resolver lo que se encuentra dentro del paréntesis y por último multiplicarlo por 2. 3 más 5 nos da 8 y 2 por 8 es 16. Fíjense que el resultado es el mismo, aplicando la propiedad distributiva o no aplicando la propiedad distributiva. Esta propiedad también se cumple con respecto a la resta. Si nosotros queremos multiplicar A por el resultado de B menos C, esta propiedad nos indica que podemos resolver A por B y luego A por C y restar esos dos resultados. Veamos el siguiente ejemplo. Queremos resolver 3 por 7 menos 2. Entonces, aplicando la propiedad distributiva, primero resolvemos 3 por 7 y por último 3 por 2 y los restamos. 3 por 7 nos da 21 y 3 por 2 nos da 6. Al restarlos nos queda 15. Resolver esta misma operación sin aplicar la propiedad distributiva se tendría que resolver de la siguiente manera. Primero resolvemos 7 menos 2, que nos da 5, y por último 3 por 5, que nos da 15. En este caso también nos da el mismo resultado. Por lo tanto, la propiedad distributiva con respecto a la resta también se aplica en la multiplicación. La siguiente operación que vamos a ver es la división. Y al igual que pasa con la resta, la propiedad conmutativa no se cumple. Si nosotros queremos resolver A dividido B, el resultado no va a ser el mismo que B dividido A. Veamos el siguiente ejemplo. 10 dividido 2 nos da 5, pero 2 dividido 10 no nos da 5, nos da 0,2. Por lo tanto, la propiedad conmutativa no se cumple en la división. La propiedad asociativa tampoco se cumple en la división. Queremos resolver A dividido B dividido C. No podríamos asociar el A con el B y luego dividirlo por C, o asociar B y C y luego dividirlo con A. Veamos el siguiente ejemplo para que se pueda ver que no se cumple esta propiedad. Queremos resolver 12 dividido 4 dividido 3. Entonces, asociamos primero el 12 con el 4 y por otro lado asociamos el 4 con el 3. En el primer caso, 12 dividido 4 nos da 3 y 3 dividido 3 nos da 1. En el segundo caso, 4 dividido 3 nos da 1,3 periódico y 12 dividido 1,3 periódico nos da 9. Por lo tanto, se puede ver que el resultado no es el mismo aplicando esta propiedad. Por lo tanto, podríamos decir que la propiedad asociativa y la propiedad conmutativa no se aplican ni en la división ni en la resta, pero sí en la suma y en la multiplicación. Por último, tenemos la propiedad distributiva con respecto a la suma en la división. Pero esta propiedad se puede aplicar solamente en el divisor, ¿sí? Solamente si tenemos B más C dividido un número A. En este caso, haríamos B dividido A por un lado y por el otro lado C dividido A. Se colocan los resultados y se suman. Veamos el siguiente ejemplo. Queremos resolver 8 más 2 dividido 2. Lo que deberíamos hacer primero es 8 dividido 2 y luego 2 dividido 2. En el primer caso, 8 dividido 2 es 4 y en el segundo caso, 2 dividido 2 es 1 y por último, 4 más 1 nos da 5. Veamos cómo se puede resolver esta misma operación, pero sin aplicar la propiedad distributiva. Lo primero que deberíamos hacer es resolver 8 más 2, que nos da 10, y dividirlo por 2, que nos da 5. Entonces se puede ver que el resultado es el mismo. Nos da 5 de las dos maneras, aplicando la propiedad o sin aplicar la propiedad. Por último, la propiedad distributiva con respecto a la resta en la división nos indica que deberíamos resolver primero B dividido A menos C dividido A. En el siguiente ejemplo, 9 menos 6 dividido 3, primero deberíamos resolver 9 dividido 3 menos 6 dividido 3. 9 dividido 3 es 3 y 6 dividido 3 es 2. Al restarlos nos da como resultado 1. Resolver esta operación sin aplicar la propiedad distributiva
sería resolver 9 menos 6, que nos da 3, y dividirlo por 3, que nos da 1. Nuevamente podemos ver que el resultado es el mismo, aplicando la propiedad distributiva o sin aplicar la propiedad distributiva. Se puede resolver de cualquiera de las dos maneras.